¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un conjunto de problemas de los temas de energía potencial, potencial eléctrico y condensadores. Comenzamos. Problema número 1. En dos vértices de un triángulo equilátero se tienen partículas electrizadas con más Q y más 2Q, tal que la energía eléctrica que almacena el sistema es 10 Joule. Si se coloca una tercera partícula con carga menos 3Q, ¿cuánto será la nueva energía del sistema? Bueno, inicialmente me indica de que la energía entre estas dos cargas es 10 Joule. Producto de cargas, constante de Coulomb sobre distancia, 10 Joules. Luego, colocando una tercera carga, ¿no?, en el vértice que falta, tendríamos que la energía con esta tercera carga, digamos la energía entre la carga Q y la carga menos 3Q, es menos 15 Joule. Y la energía entre la carga 2Q y la carga menos 3Q es menos 30 Joule. Estos valores obtenidos en base a la relación de lo que ya me daban de dato. Luego me piden hallar la energía del sistema. Simplemente sumamos. 10 menos 15 menos 30 igual a menos 35 Joule. Problema número 2. Una pequeña esfera de 2 kilogramos y electrizada con menos 10 microcoulomb es soltada tal como se muestra. Una partícula de masa despreciable está electrizada con más 10 microcoulomb y se encuentra incrustada en un bloque aislante de 1 kilogramo. Determine la rapidez de la primera esfera en el instante en que el bloque pierde contacto con el piso. Nos piden hallar la rapidez cuando el bloque pierde contacto con el piso. Cuando el bloque pierde contacto con el piso es porque justamente la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de gravedad. Igualando la fuerza eléctrica entre las cargas y la fuerza de gravedad del bloque, obtenemos que eso sucede cuando la distancia de separación es 0,3 metros. Luego aplicamos la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Inicialmente, ¿qué energías tenemos? Tenemos la energía potencial eléctrica, también tenemos la energía potencial gravitatoria. Luego, en el punto final, cuando se encuentra a 0,3 metros, también tenemos energía potencial eléctrica, también tenemos energía potencial gravitatoria, considerando claro este como mi nivel de referencia, aquí, este como mi nivel de referencia. Pero también hay energía cinética, masa rapidez cuadrado sobre 2. Resolvemos la ecuación y obtenemos que la rapidez es raíz de 14 metros por segundo. Problema número 3. En el sistema que se muestra, la partícula de masa m y cantidad de carga menos q orbita alrededor de la partícula fija de cantidad de carga más q y describe una trayectoria circunferencial de radio r. ¿Cuánto trabajo será necesario desarrollar sobre el sistema para que la trayectoria sea de radio 4r? Desprecie efectos gravitatorios. El trabajo que me están pidiendo calcular es el trabajo del agente externo. Y el trabajo del agente externo, cuando la rapidez es constante, se puede calcular restando la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica inicial. La energía potencial eléctrica final es cuando ya está separado una distancia 4r. Sería entonces menos Q, ¿no?, menos producto de cargas, ¿no?, que sería Q por menos Q, o sea, menos Q, por la constante de Coulomb sobre la nueva distancia que es 4r, y eso menos la energía potencial eléctrica inicial, que es cuando está a una distancia r. Sería menos producto de cargas por la constante de Coulomb sobre r, pero como es menos de menos, aquí sería más. Operando, aquí obtendríamos pues de que el trabajo del agente externo es 3Q
por Q por la constante sobre 4R. Problema número 4. Se tienen n gotas esféricas e idénticas de mercurio electrizadas hasta un potencial de 1, 2, 3 y n voltios, respectivamente. Si las gotas se juntan para formar una sola gota, determine el potencial de la nueva gota. Se sabe que en una esfera el potencial es la carga constante sobre el radio. Entonces podríamos decir que la suma de potenciales de cada una de las gotas, ¿no?, es igual a la suma de cargas de cada una de las gotas por la constante de Coulomb sobre el radio, porque todos tienen el mismo radio. Pero la suma de potenciales sería sumar 1 más 2 más 3 hasta n, que sería la suma de los n primeros números naturales, ¿no? N por n más 1 sobre 2. La suma de carga sería pues Q, carga total, la constante de Coulomb, y R es el radio de las pequeñas esferas. Si juntamos todas las esferas, entonces el volumen inicial es igual al volumen final. Una esfera, una gotita, tiene un volumen de 4/3 de pi por r al cubo. Pero como son n por n, pues no, eso debe ser igual al volumen de la gota más grande. 4/3 de pi por r mayúscula elevado al cubo. Y de esa ecuación obtenemos pues que n por r al cubo es igual a r al cubo. Y de aquí incluso podríamos decir, ¿no?, que raíz cúbica de n por r es igual a r. Hallamos el potencial, ¿no? El potencial en la esfera. El potencial es el producto de la carga por la constante sobre el radio. La carga constante sobre el radio, pero este radio, recuerda que es raíz cúbica de n por r. Pero carga constante sobre r, ¿qué cosa es? N por n más 1 sobre 2 entre raíz cúbica de n, lo cual me da un resultado de raíz cúbica de n al cuadrado por n más 1 sobre 2. Y ese sería el potencial de la esfera de la gota más grande. Problema número 5. Se muestra un anillo uniformemente electrizado con 2 milicoulomb. Una partícula puntual electrizada con menos 1 microcoulomb se suelta en el punto P. Determine el trabajo del campo hasta cuando la partícula pasa por la posición O, centro del anillo, y el radio es 30 centímetros. Vamos a calcular primero que nada el potencial en el punto P y luego en el punto O. El potencial en el punto P es la carga del anillo por la constante de Coulomb sobre la distancia del borde del anillo al punto P, que sería, pues como él es 40 y el radio es 30, esa distancia vale 50, ¿no? 50 centímetros es 0,5 metros, obteniendo un potencial de 36 por 10 a la 6 voltios. Luego hallamos el potencial en el centro del anillo, que sería la carga del anillo, que es 2 milicoulomb, 2 por 10 a la menos 3, por la constante, que es 9 por 10 a la 9, sobre la distancia del borde del anillo al centro, que sería el radio, ¿no? 30 centímetros, o sea 0,3 metros. Y sería 60 por 10 a la 6 voltios. Luego se sabe que el trabajo del campo es igual a la carga Q sub 0, la carga que se va a trasladar del punto P al punto R, por el potencial inicial menos el potencial final. La carga Q sub 0 es 1 microcoulomb, menos 1 microcoulomb, menos 10 a la menos 6. El potencial en P menos el potencial en O sería 36 menos 60 menos 24 por 10 a la 6 voltios. Y de esa ecuación el trabajo del campo es 24 joules. 24 joules es el trabajo del campo. Problema número 6. La gráfica adjunta muestra el comportamiento del potencial eléctrico B versus la posición X de una esfera fija cuya cantidad de carga eléctrica es Q. Si una partícula electrizada con cantidad de carga Q es trasladada desde la posición 0, 0 hasta 5, 0, determine la mínima cantidad de trabajo para trasladarla. Mínima cantidad de trabajo
para trasladarla. Entonces, aquí tenemos una gráfica, ¿no? Vemos que en -4 hay una asíntota, quiere decir que ahí se encuentra la carga eléctrica. En -4 se encuentra la carga eléctrica porque ahí está la asíntota. Luego veo que a una distancia de esa asíntota, una distancia de 6 metros, el potencial es 120 kilovoltios. El producto de la distancia con el potencial es una constante. Así es que podemos calcular fácilmente el potencial en la posición 0 y en la posición 5. 6 por 120 es igual a, en la posición 0 la distancia sería 4 por el potencial inicial y en la posición 5 sería 9, ¿no? 5 más 4, 9 por el potencial final. Y de esta ecuación obtenemos que el potencial inicial es 180 kilovoltios y 80 kilovoltios. Luego hallamos el trabajo del agente externo. Como me piden hallar el trabajo mínimo, eso es cuando la rapidez es constante, ¿no? El trabajo del agente externo es igual a la carga móvil por el potencial final menos el potencial inicial. La carga móvil es 20 microcoulomb, 20 por 10 a la menos 6. El potencial final es 80 kilovoltios y el potencial inicial es 180 kilovoltios. Y de esta ecuación el trabajo del agente externo es menos 2 joules. Problema número 7. En una determinada región del espacio se establece un campo eléctrico homogéneo de magnitud 20 kilovoltios por metro. Tal como se muestra en el gráfico, escriba verdadero o falso, según corresponda y marque la alternativa correcta. La diferencia de potencial entre los puntos B y C es 24 kilovoltios. No podría determinar ello porque no tengo ninguna de las distancias, ¿no? Si yo tuviera de repente la distancia entre C y M, podría calcular la distancia entre B y M y de alguna manera u otra podría hallar la diferencia de potencial. Como no me dan distancia, yo no puedo determinar esa diferencia de potencial. Por lo tanto, es falsa. Segunda proposición. Si se traslada el electrón por la trayectoria desde M hacia B para terminar en C, la cantidad de trabajo es negativo. Bueno, si se va desde M hasta B y de B se va hasta C, yo no puedo afirmar que el trabajo sea negativo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la variación de la energía cinética. Pero digamos que la variación de la energía cinética sea 0. Entonces, entre C y M, como se encuentran en la misma línea perpendicular que corta las líneas de campo, el potencial es el mismo. Por lo tanto, el trabajo sería 0. Así es que, por los dos lados, ¿no? Sería falsa esa proposición. Si se traslada una partícula de 1 milicoulomb desde B hacia M, la cantidad de trabajo por cualquier trayectoria y en cualquier condición siempre es menos 24 joules. No lo puedo determinar porque, como ya lo he mencionado, no tenemos distancia. Si no hay distancia, yo no puedo determinar ello. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Problema número 8. Con respecto a los condensadores, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Para un condensador plano, su capacitancia solo depende del área de sus placas y de la distancia de separación entre ellas. Falso, porque también depende del medio, ¿no? De qué hay entre placa y placa, qué cosa hay, de repente hay vacío, tenemos un dieléctrico, qué sé yo. Entonces es falsa, ¿no? Porque también depende del medio. La cantidad de carga que almacena un condensador depende de su capacitancia. Falso. La cantidad de carga que almacena un condensador depende del voltaje. A mayor voltaje, mayor carga almacenada. Tercera proposición, la energía que almacena está contenida en el campo eléctrico. La energía que almacena está contenida en el campo eléctrico. Falso, porque la energía que almacena un condensador está contenida en la carga. Es energía en forma de carga lo que almacena un condensador.
Ya todas las proposiciones son falsas. Problema número 9. Con respecto al condensador mostrado en la figura, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. La capacitancia eléctrica del condensador es 177 picofaradios, efectivamente, porque la capacitancia es el área, 400 por 10 a la menos 4, sobre la distancia, que es 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3, por la permitividad eléctrica del medio, que es 8,85 por 10 a la menos 12, y lo cual me da un resultado de 177 picofaradios. Luego dice, la carga del condensador es 2124 picocoulomb. Efectivamente, ¿no? Porque la carga es el producto de la capacitancia por el voltaje. Y eso es 2124 picocoulomb. Tercera proposición es, la intensidad del campo eléctrico entre las placas es menos 6 kilovoltios por metro K voltios. Bueno, entendiendo de que como este voltaje, ¿no? Esta fuente tiene un polo positivo arriba y un polo negativo abajo, él es posi, él es nega, y el campo está dirigido de mayor potencial a menor potencial, por lo tanto está dirigido hacia abajo. Así es que sí es negativo, ¿no? Vectorialmente. El valor del campo, ¿cómo lo calculo? Dividiendo el voltaje entre la distancia, ¿no? 12 entre 2 por 10 a la menos 3, lo cual me da un resultado de 6 kilovoltios por metro, lo cual es verdadero. Verdadero. Todas las proposiciones son verdaderas. Problema número 10. Un condensador plano se conecta a una batería, luego se desconecta. Si se disminuye la separación entre las placas, podemos afirmar sobre la capacitancia, el voltaje y la energía respectivamente. Bueno, si se disminuye la distancia, la capacitancia aumenta, porque la capacitancia y la distancia son inversamente proporcionales. Aumenta la capacitancia. Luego, al aumentar la capacitancia, sucede con el voltaje disminuye, porque la capacitancia y el voltaje son inversamente proporcionales. Luego, la energía disminuye al aumentar la capacitancia, claro, porque la energía con la capacitancia son inversamente proporcionales. Entonces la capacitancia aumenta, el voltaje disminuye y la energía disminuye. Problema número 11. Determine la capacidad de microfaradios equivalente entre los puntos A y B. Todas las capacidades están en microfaradios. Bueno, hay que notar lo siguiente, ¿ya? Si él es el punto A, fíjate, él es punto A, viene por acá, él también es punto A. Y si él es punto B, punto B, punto B, punto B, punto B, y él es punto B. Y todos los condensadores están en paralelo, por lo tanto la capacitancia equivalente sería la suma, 20 más 20 más 30 más 10 más 10, o sea 90 microfaradios. Esa es la capacitancia equivalente, 90 microfaradios. Problema número 12. En la figura calcule la carga eléctrica almacenada por C igual a 6 microfaradios si todas las capacidades están expresadas en microfaradios. Miren, primero que nada notamos de que 8 y 4 están en paralelo. Esto de aquí significa que esto es un puente. No hay contacto entre esta línea y esta otra línea. 8 y 4 están en paralelo. Y cuando están en paralelo solo se suman. Ahora, vamos a hallar el voltaje en 6 microfaradios. Como 8 y 4 están en paralelo y la suma sería 12, entonces quiere decir que 6 con el 12, que es el paralelo de ambas, están en serie. Y este voltaje, que es 10, ¿no? 10 es el voltaje, lo vas a repartir en ambos condensadores, porque 6 y 12 están en serie. Entonces, ¿cómo se reparte el voltaje? El voltaje es inversamente proporcional a la capacitancia. Entonces, el voltaje en 6 microfaradios sería 12
sobre 18 por 10. ¿Por qué 12? Porque 12 es la otra capacitancia, que es 12, ¿no? Es 8 más 4. ¿Y por qué 18? Porque es la suma de ambas. 6 más 12 es 18. Es un reparto, estoy repartiéndolo de forma inversamente proporcional a su capacitancia. Y por 10, que es el voltaje total, ¿no? Lo cual me da un voltaje de 20 tercios de voltio. Luego hallamos la carga eléctrica en 6. Como ya tengo su voltaje, la carga, ¿qué cosa es? Voltaje por capacitancia. 20 tercios por 6 microfaradios. Lo cual me da un resultado de 40 microcoulombs. Problema número 13. En el circuito mostrado, todas las capacidades están en microfaradios. Determine la energía almacenada en el circuito y en el condensador de 20 microfaradios. Primero que nada calculamos el voltaje en el condensador de 20 microfaradios. Su voltaje va a ser inversamente proporcional a su capacitancia. Es decir, que el voltaje en 20 microfaradios será 30 entre 50 por el voltaje total, que es 10. Y eso me da un resultado de 6 voltios. Quiere decir que aquí tengo 6 voltios y aquí tengo 4 voltios. Calculamos la energía en este condensador. Su energía será entonces su capacitancia, que es 20 microfaradios, por el voltaje, que es 6 al cuadrado, sobre 2, lo cual me da un resultado de 360 microjoules. Luego calculamos de igual forma la energía en los capacitores de 30 y de 8 microfaradios. En el de 30 microfaradios sería 30 por 4 al cuadrado sobre 2, y en el de 8 microfaradios sería 8 por 10 al cuadrado sobre 2, porque en este capacitor el voltaje es 10 voltios directamente. Sumamos las tres energías y esa sería la energía del sistema. Problema 14. Se tiene un capacitor plano electrizado conectado a una fuente. Si se desconecta de la fuente y se hace ingresar un dieléctrico, E igual 2, es incorrecto afirmar que. Tener en cuenta de que la energía sin dieléctrico es carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Y la energía con dieléctrico es carga al cuadrado sobre 2 veces, pero ahora la capacitancia es 2 veces la capacitancia anterior. Te quiere decir que la energía disminuye. Como la energía disminuye, lo incorrecto es afirmar que la energía aumenta. Problema número 15. En el sistema de condensadores, ¿qué se debe hacer para que la carga del sistema se reduzca al mínimo? Determine esta carga que almacena el sistema. Para que la carga se reduzca al mínimo, tengo que abrir el interruptor para que todo esté en serie. Y de esa manera la capacitancia sea mínima y la carga sería mínima. La capacitancia equivalente cuando yo abro el interruptor sería pues la inversa de 15 más la inversa de 30 más la inversa de 2, y todo eso a la menos 1. Lo cual me da un resultado de 5 tercios microfaradio. Luego calculamos la carga. La carga es el producto de la capacitancia equivalente por el potencial, que es 30. 30 por 5 tercios es 50. 50 microcoulomb es la carga.